Oscuridad completa en mi vida, cayendo a cada paso sin su luz. Hacia resplandeció mi ser que vio nacer de nuevo la esperanza en Dios. Destellos de ese amor que llenan de ilusión mi vida y mi corazón. Oscuridad completa en tu vida, completa oscuridad si vas sin Él. No vives en verdad, tan solo existes. La vida viene Él y en Él está. Mas ya resplandeció mi ser que vio nacer de nuevo la esperanza en Dios. Destellos de ese amor que llena de ilusión mi vida y mi corazón. Mas ya resplandeció mi ser que vio nacer de nuevo la esperanza en Dios. Destellos de ese amor que llena de ilusión mi vida y mi corazón. Mi vida y mi corazón. Muchas gracias a Anel y Gigi por este canto tan hermoso. Estas fueron mi nuera, esposa de Mateo, mi hijo, y mi nieta Abigail, cantando en su iglesia hace un par de semanas. Y gracias a Dios que pudieron compartir con nosotros algo de la música y el talento que Dios les ha dado. Les invito a que abran sus Biblias en este día en el libro de Isaías capítulo 45 y vamos a leer unos 3 versículos aquí. Mientras que está hallando este lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es una bendición poder encontrarnos aquí por este medio de la transmisión en el YouTube y en también Facebook. Y espero que pues esta serie de lecciones que estamos emprendiendo, es decir, comenzando los artículos de fe. La semana pasada ya estudiamos el primer artículo de fe. Los artículos de fe es el conjunto, el resumen de las doctrinas principales y mayorías que nosotros creemos como bautistas. Algunos tienen más, algunos tienen menos, algunos definen más en más números y otros en menos. Pero nosotros tenemos unos 21, 22 de estos artículos y claro, no son todos, porque ya vimos en el artículo anterior, el primero de las Escrituras, la palabra de Dios,
que la Biblia, la palabra de Dios, es la última y final autoridad de lo que debemos y de lo que nosotros creemos. También queremos mencionarles que estamos ya aceptando aplicaciones y solicitudes para entrar en el nuevo año escolar, el próximo año a partir de septiembre. Si tú tienes interés, Dios te ha llamado. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, una vez que Él nos ha llamado, es que nos preparemos, como Él preparó a sus discípulos 3.5 años. Dios ha levantado el Seminario Bíblico Bautista para preparar a los siervos de Dios que rinden sus vidas para el ministerio, a prepararse en una forma más completa. En el libro de Isaías, y si estás haciendo planes, espero que ya nos envíen su solicitud por medio de email. Encuentra toda la información en nuestro sitio de web sbbmante.com, ahí en recursos, prospecto, inscripción, todo encuentras lo que necesitas para mandarnos. En el libro de Isaías 45, 21 al 23 dice la palabra de Dios: proclamar y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Toda la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita bajo la inspiración plenaria y verbal del Espíritu Santo, usando hombres santos, Dios hablando a nosotros por medio de su Hijo. Fue escrito según la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, para que sepáis, para que sepamos. Dios quiere que sepamos que primero las escrituras son la última y final autoridad de lo que debemos creer acerca de Dios. Y también quiere que sepamos del Dios verdadero según la palabra de Dios. El Dios verdadero. Entonces, encontramos en la palabra de Dios que el Dios verdadero no es cualquier Dios. Hay muchos que creen que Alá es el Dios verdadero. Otros creen que Baal es el Dios verdadero. Otros creen que Buda es el Dios verdadero. Otros creen que Confucio es el Dios verdadero. Otros creen que su iglesia o su pastor es el Dios verdadero. Hay algunos que reclaman ser el verdadero Dios, pero la Biblia quiere que sepamos que hay un Dios verdadero y Él es único según la palabra de Dios. Hay un solo Dios según la palabra de Dios. Él dice aquí en nuestro texto, yo soy Jehová, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Él dice, yo soy Dios y no hay más. Entonces, Él dice en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 2, Dios, Cristo dando a Juan por medio del ángel la revelación del libro de Apocalipsis. Le decía, yo soy, hablando Cristo. Si tienes una Biblia con la letra roja, estas palabras están en rojo, que significa que son las mismas palabras que procedieron de la boca de Jesús. Y Jesús decía, yo soy el alfa y la omega. Alfa era la primera letra del alfabeto griego, omega la última letra. El primero y el último. Quiere que sepamos que Él es el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dios quería que las iglesias en Asia supieran que Él era el verdadero Dios y el único Dios según la palabra de Dios. Entonces, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. La Biblia nos enseña que Dios es autoexistente. Nadie le creó, Él no tiene creador, Él no nació en ese sentido, Él es autoexistente. Recuerdan en Éxodo el capítulo 3 que cuando Dios había hablado a Moisés que le iba a mandar a Egipto para librar su pueblo, Moisés le preguntó, ¿quién diré que me han enviado? Porque de otra forma no me van a creer. Y él dijo, diles que yo soy, te envió. Yo soy que te envió. Y solo Dios puede reclamar que yo soy. Porque Él es, yo, según Él dice, yo soy. Y Cristo, por eso Cristo dijo, puesto que Él es la manifestación de Dios encarnado, Él dijo, si no crees que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Entonces notamos en la palabra de Dios que hay un solo Dios. Hay tres grandes atributos que Él posee. El atributo de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. En el libro de Isaías capítulo 40 y el versículo 12 al 15, la Biblia nos enseña estos tres grandes atributos, su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Y en el libro de Salmo 139, notamos que casi todo el capítulo es dedicado a estos tres grandes atributos de Dios. En los primeros 6 versículos, Él nos demuestra su omnisciencia. En los versículos del 7 al 12 del mismo capítulo, Él nos enseña su omnipresencia, que no podemos escapar donde Dios esté, aunque lo neguemos y no creemos en Él. Él está siempre presente en este mundo cercano a nosotros. Y en los versículos del 13 al final, versículo 24 de Salmo 139, Él nos enseña que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso. Por eso Cristo dijo a la iglesia en Mateo capítulo 28, todo potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me es dada, por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación. La iglesia tiene la omnipotencia de Dios tras el mandato de llevar el evangelio y predicarlo en todo el mundo a toda criatura para que oigan el evangelio y creen en Cristo y sean salvos. Notamos también que este solo Dios, único Dios, es eterno. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 11, la Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y luego la Biblia dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces Él es eterno según la palabra de Dios. Siempre ha existido entonces desde la eternidad. Es por eso cuando Dios nos da la vida eterna, tenemos la misma vida de Dios. Tenemos la vida que no tiene principio porque comienza con Dios. Y tenemos vida que no termina porque Dios no termina. Él es el principio, el fin en cuanto a lo que conocemos del tiempo. Pero aún antes del tiempo, antes de cualquier otra cosa creada, Dios existía
porque Él es autoexistente y es eterno. También notamos que Él es justo. Dice Salmo 7, 9, 11, hablando de Él, el juez justo, Dios justo. Es decir, todo lo que Él hace es bueno. Cuando Él hizo la creación, Él miró y vio que todo era bueno y dio el nombre, este es el primer día, segundo día, etc. Dios es justo, es demasiado justo para equivocarse, como Él es demasiado bueno para hacernos mal. Pero no solamente es justo, la Biblia nos enseña que otro atributo es que Él es santo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 en adelante, la Biblia dice estas palabras, como dice en el versículo primero, en el versículo 16, sed santos. Y él también dice en el versículo 15, sed también santos según la palabra de Dios. Y en otro lugar dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos según el versículo 14, como hijos obedientes. No podemos ser santos si no somos obedientes. Obediencia es una manifestación de la santidad. Y luego sed santos porque en toda nuestra manera de vivir, según el versículo 15. No es ser santos el domingo y vivir como el diablo el resto de la semana. Es ser santos todos los días de la semana, toda hora del día, porque Dios está observando nuestras vidas. Y luego sed santos porque Él es santo. Somos hijos del Santísimo. Así debemos de ser santos. Y luego debemos ser santos en el sentido que nos conducimos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esta vida es una peregrinación. Estamos de vacaciones. Esta vida no es el resto de nuestra vida. No es la esencia de nuestra vida. Es un pasatiempo según esto. Entonces debemos pasar el tiempo en esta vida conduciéndonos en el temor de Dios. Y luego, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, debemos vivir una vida santa. Pero no solamente esto, este único Dios no solamente es autoexistente con tres grandes atributos, eterno, justo, santo, pero Él es luz. Según primero de Juan capítulo 1, el versículo 5, la Biblia dice estas palabras. Primero de Juan, el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dice la palabra de Dios, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra de Dios, y así buscan la oscuridad y buscan la noche para hacer sus malas obras porque no son hijos de luz. Pero hijos de luz anden en luz como Él está en luz, según la palabra de Dios. En la nueva Jerusalén que Dios ha creado y nos dará para vivir toda la eternidad, en Apocalipsis 21 y 22, notamos que en ese lugar no hay lámparas, no hay luz, porque el Dios mismo es la luz. Él es tan brillante en su esplendor. Pero no solamente eso, notamos otra cosa acerca de esto. Dios es amor. En 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 8, la Biblia dice esto. El que no ame no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos amar porque Él es amor. Es imposible no amar si hemos nacido de Dios. Y en el versículo 16 del mismo capítulo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Si hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces entenderemos que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, este verdadero Dios es un solo Dios. No es de muchos y Dios es absoluto y el todopoderoso, todo omnipotente, todo omnisciente y todo omnipresente, eterno, justo, santo, luz y amor para con nosotros mismos. Pero notamos también otra cosa. Dios no solamente es eterno, omnisciente, autoexistente, justo, luz.
y amor, pero notamos que Él es una persona en tres personas. Este abarca lo que llamamos la doctrina de la Trinidad. Y claro, no encontramos en las Escrituras la palabra Trinidad, pero encontramos en muchas ocasiones la verdad de la Trinidad. Dios único, Dios uno solo, que está manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Génesis, en la creación, cuando Él iba a ser el hombre, entonces Él dice, vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. El hombre está hecho en la imagen de Dios y se compone de tres partes: cuerpo, espíritu y alma, según la palabra de Dios y aún según otros. Entonces, en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando Él dio el mandamiento a la iglesia que hiciera discípulos a todas las naciones, luego Él les dijo, bautizándolos en el nombre. Notan la frase, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo tiene un solo nombre: Dios Padre eterno, justo, santo y amoroso, y omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces es un Dios en tres personas, pero también notamos que estas tres personas, aunque tienen una oficio distinta, son iguales en la perfección divina y de la misma naturaleza. Es decir, Dios Padre tiene la misma perfección como Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Dios el Hijo tienen la misma naturaleza que Cristo Jesús. En Juan 14, versículo 9, la palabra de Dios nos enseña estas palabras. Noten lo que dice Juan 14, versículo 9, cuando la Biblia dice esto. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, después de haberle enseñado que Él iba a prepararles lugar y iba a venir por ellos a los discípulos, Tomás le preguntó, ¿cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde va. Y Jesús le dijo en el versículo 6, en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y noten lo que Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, según lo que Él dice en el capítulo, en otra parte del libro en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 9. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús, ha visto el grande amor de Dios. El que ha visto a Jesús, ha visto la obra del Espíritu Santo. El que ha visto a Cristo en la palabra, por conocerle como su Salvador, ha conocido toda la grandeza y majestad de Dios mismo y su santidad y su amor. Una de las cosas que me gusta decir a los hermanos, predicándoles, animándoles a seguir adelante siguiendo a Cristo, viviendo para Él y siendo fieles testimonios, es que tú tienes todo de Dios que jamás vas a tener en toda la eternidad. Lo único que falta es cuánto de ti Dios tiene de ti. Ese es el problema, porque muchas veces no vivimos como debemos vivir. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, notamos esta verdad, que Él es perfecto en su divinidad y de la misma naturaleza, sea Hijo, Padre o Espíritu Santo. En el principio Él es el Verbo. Y noten lo que dice el capítulo 1 de Juan: y el Verbo era con Dios. Y nota, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Uno dice, ¿qué significa esto? Lo leo otra vez. En el principio era el Verbo, es lo que había. Pero el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Era en el principio con Dios. Dios, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, por Él fueron hechas todas las cosas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es tiene el origen de la vida y la vida era la luz de los hombres, pero la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ellas. Entonces, Él es igual en perfección divina y de la misma naturaleza junto con Dios el Padre, sea Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Pero notamos también Dios el Espíritu Santo, Dios Cristo el Espíritu Cristo Jesús el Hijo de Dios y Dios Padre están ejecutando sus oficios distintos, pero en armonía en la obra de la redención del hombre. Por ejemplo, Dios Padre amó al mundo. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es suficiente creer en el Creador, tiene que creer en el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo en rescate por tus y mis pecados. Pero es Dios Padre que amó al mundo y es Dios Padre que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y es Dios Padre que le creó un cuerpo en que Él habitase durante sus 33 años en esta vida y en cual cuerpo glorificado Él vive ahora por el resto de la eternidad. Entonces Dios como Padre amó al mundo, pero Cristo murió por el mundo. Dios es eterno, no puede morir. Así Él tomó la forma del hombre, se hizo como el hombre débil, un siervo de todos, y finalmente se sujetó a la muerte y la muerte de la cruz por todos. De hecho, la Biblia dice que Él murió en nuestro lugar por la gracia de Dios. Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y así entonces Él satisfizo la justicia de Dios pagando la deuda que tú y yo tenemos. ¿Y cuál es esta deuda? Todos pecamos y la paga del pecado es muerte. La única forma que el pecado puede ser pagado es por la muerte de ti y de mí eternamente, sin remedio, sin descanso. Pero Cristo, en lo que Él hizo en la cruz de Calvario, muriendo en este momento, siendo cargado en el pecado de todos nosotros, siendo hecho pecado por nosotros, satisfizo la pena de la muerte por ti y por mí. Y cuando le aceptamos, Él nos da su justicia porque Él ya tomó nuestros pecados. El Espíritu Santo es la tercera persona ejecutando su oficio. Él convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio venidero según Juan. Y también Él sella al creyente según Efesios capítulo 1. Y también Él vive en el creyente según 1 Corintios 5, 19. Que no sabéis que vuestros cuerpos que sois templo de Dios, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros. No sabéis que habéis sido comprados por precio y vuestros cuerpos y vuestros espíritus son de Dios, cuales Él ha comprado en la cruz de Calvario. Entonces todas las tres personas, que es un solo Dios, inseparable, entonces está ejecutando su oficio distinto en armonía en la gran obra de la redención del hombre. Entonces, pero notamos por último, este único y verdadero Dios es el juez de todos. Isaías capítulo 41 a 45, el versículo 23 dice de esta manera: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua que soy Señor, para gloria de Dios. Muchos no quieren reconocerle como Salvador, no quieren reconocerle como el único de Dios, no quieren reconocerle como el creador de este mundo, no quieren reconocer que Él ha hecho a ti y a mí y este mundo y todo lo que hay en el mundo. Prefieren creer el Dios de evolución, el Dios de la ciencia. Pero la Biblia
Pero la Biblia dice que no debemos creer la ciencia falsamente llamada ciencia. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que todos nosotros daremos cuenta de Dios por sí mismo. En 2 Corintios 5:10, la Biblia dice que todos nosotros que somos creyentes nos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados y recibiremos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, en nuestros cuerpos. No es un juicio para ser salvo. El juicio de ser salvo ya está hecho. El que cree en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En Apocalipsis, el último libro, capítulo 20, encontramos estas palabras del Señor Jesús, cuando Él dice de esta manera, en el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el juicio del gran trono blanco. Nadie que no es salvo, nadie, ningún ateo, ningún incrédulo, ninguno que ha negado a Cristo va a escapar este juicio. Y luego ninguno que murió sin Cristo, sea grande o sea pequeño, van a estar de pie ante Dios. Los libros van a estar abiertos y otro libro va a estar abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados según por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No es un juicio para salvación, es un juicio para condenación. Y hay grados de condenación, igual como tenemos en nuestro judicial hoy día. Y la Biblia dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, la Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte, la Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Él es el juez de todos. Él está obrando ahora mismo en su plan de salvación para alcanzar a todos que no le conocen como Salvador, para que sean salvos. Él es igual con Cristo, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Cristo son iguales en la perfección divina, de la misma naturaleza desde la eternidad. No ha cambiado, aunque les llamamos uno el Padre, otro el Hijo, otro el Espíritu Santo. Esto habla de las tres personas. Yo soy hijo, yo soy abuelo y yo soy también este padre. Así entonces, pero yo soy solamente una sola persona. Así es Dios. Él es un solo Dios. Pero la pregunta es, ¿has creído en este Dios único? ¿Le conoces como tu Salvador? Si no, yo te animo hoy. Dile que tú eres un pecador, que crees en Cristo como el sacrificio por tus pecados, que crees que Él murió en tu lugar, tomando tus pecados en su cuerpo y derramando su sangre y resucitando de entre los muertos. Y recíbele como tu Salvador. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Recíbele como su Salvador. Dile, Señor, creo y te recibo hoy en mi corazón. Hazme tu hijo, hazme una nueva criatura. Y gracias por haberme salvado. Muchas gracias por haber escuchado hoy. Que Dios te bendiga y que te use en este fin de semana.